다 신의 공부, 삼대 공부 세대. Aquí está hablando de los estados de concentración que se logran a partir de lograr la calma apacible de shamatha. Ahora vamos con el verso 16. El Omnisciente ha dicho que todas las recitaciones y austeridades, aunque se practiquen durante mucho tiempo, son inútiles si la mente está distraída o embotada. O sea, aquí lo que muestra es que la concentración viene a raíz del esfuerzo gozoso. O sea, de la perfección del esfuerzo gozoso uno podrá desarrollar la perfección de la concentración. Sin esfuerzo gozoso no hay manera de desarrollar la concentración. Tampoco sin la paciencia no se puede obtener el esfuerzo gozoso. Así que vemos que hay un desarrollo gradual. Y aquí habla de dos aspectos, dos obstáculos que son por un lado la laxitud o el sopor y por otro lado la agitación mental. Entonces el sopor o laxitud es algo similar a la ignorancia. No es ignorancia, pero es algo similar donde la mente es como pesada y falta de claridad completa. Y en cuanto al otro obstáculo, la excitación mental, aquí se refiere a la agitación mental debida o producida por el apego o deseo, ¿no? Entonces, son dos extremos que impiden lograr la concentración. Por un lado, la laxitud, el sopor, por otro lado, la agitación mental. Si la mente cae en uno de estos dos, pues no hay manera de obtener el nivel de concentración que se llama la calma apacible, shamatha. 대양 칭화당 고바 세제게 심 다 칭화세데 모바라고 샤소아 고바세데 더샤 심지 게샤소 더샤 심 치고 메지다 월에다 남이 쳐도 괜찮어 남바예네 그렇지 다 딘데시 마요에 심이 유치라 다 세치도 다 네버치야 대양 심데 세보 para chashama 중부 시부시 sem 중부 오 sem 세부 시부시 시럽 넘어가 시와 어 근데 용화데 가래라라레는 줄줄라라레 그래 Y entonces la idea es eliminar por un lado el sopor, ese tipo de pesadez mental. Eliminar por otro lado la agitación que se debe al deseo, que en realidad es un tipo de distracción, ¿no? Entonces hay que evitar estos dos y enfocar la mente sobre su objeto y que la mente sea muy clara, con una agudez, clara y aguda, ¿no? Y para obtener este tipo de mente que puede concentrarse, pues depende del esfuerzo gozoso. labde kegen da ji yamba ina labde kegen di ma labde chebe ka la zida la ma labde ka la labde dusta inda
럽도 되게 나와네. 카시 동남아지 되겠지. 에 녀도 쉬울 때 되겠지. 카시 딜 동남 기경이 럽에들 동남아 sempre 남아게 신다지로 돼 있어. 이 기경이 도스타는 남사 하고 오요. 수가가 지도록. 이럴 때는 곧 기경이 럽에 되게 토가 심지치는데 투야 말. 대답이 보고도 가인스는 로중 야고는 아이가 남아되기도 와. 그때 되나 싫어. 내 보고들 가르고 있어 준비도 보고야. Por ejemplo, los profesores lo pueden ver cuando enseñan, cuando están dando una clase, pueden ver cómo actúan los estudiantes, pueden ver cómo algunos se ven totalmente aburridos, apagados, otros se ven totalmente distraídos. Es algo que se ve fácilmente. Así que el profesor puede ver por dónde van los estudiantes, puede ver los que realmente no se están enfocando. Y en realidad para realmente lograr estudiar propiamente uno necesita definitivamente el esfuerzo gozoso, que sea libre de estos dos aspectos. pero quiere estaba changando sin vaina. Quiere estaba changando mitigate nalone. Tiene casi que chang 기겐게 슈주 깔아지는 러고 요바이네. 드르티기 나라라. 카시 도나케는 말이지 되되면서 그 용바이고. 카시야 상호 신다다 되겠어. 그 러신이 기겐들 강에 슈치기였다. automático. Y por ejemplo, si queremos uno aprende un nuevo idioma, aquí está el profesor dándose mucho problema, poniendo mucha energía en enseñar este idioma nuevo. Y ahora se puede ver estudiantes que no tienen ningún interés, que están soñando por su lado, etc. Y eso produce aún más tensión, más dificultad para el profesor. 오다 카고 쉬우지 어디래 이거도 와. 나가마 롱가마들에 롱가마데 진짜 종이 나가 막 자갈 거데 가라. 되네. 이게라까 치기. 다 부글라까 공생이 되지. 진짜 종이 되지 공생이 되지도 와. 되나 부글시 되게 쉽게 나가면 어떤 시도. 부만 없이 이러죠. 다 니무 숨나 지셔가 열어지스. 네. 나 지셔가 열어지스. 나대 친구. 아마치 최셰되고 모두도 스타에 셰되고 모두가 나 파도 지기 제가 지기도 계제 셰기도 다 수민게 수데. 나스가 셰디야네. 나 니무 숨들 깔에 셰가 못해. 로치 깔에는 니무 숨들 가스마. Gisela tiene una experiencia así. Gisela tiene una experiencia así. El año pasado, en diciembre, se fue a India y habían las vacaciones escolares, ¿no? Entonces había estos niños que de unos 400 o 500. Mi shipshu, pugu shipshu, shibya. Ya, 400, 500. Dijeron que había 500 niños. Y que estaban de vacaciones, ahí estaban, entonces me pidieron enseñarles un poco de Dharma a estos niños durante 3 días. Pues fue, y ya veía a los niños, unos soñando por un lado, otros hablando por el otro lado, todo el mundo totalmente distraído. Me salió muy difícil, lo pasé mal, dice Gisela. Y estos 3 días fueron más difíciles que un año entero de enseñar el Dharma en general. Y que no eran niños, o sea que yo no tengo experiencias en enseñar a los niños, ni que eran niños tampoco, eran grandes. Empezaban mínimo 10 años hasta los 15, tal vez 18 años, o sea. Si les miraba, todos estaban haciendo algo. Todos tibetanos.
Entonces de repente me di cuenta, ¿cómo hacen los profesores? Y entonces todo el tiempo yo estaba mirando mi reloj a ver pasaba la hora. Si lo pensamos en Sera, por ejemplo, los niños están allí en Sera, se les ofrece gratuitamente el hogar, la comida, etc., para que aprendan el Dharma, para que estudien Dharma. Entonces todo es gratis para ellos. Si lo pienso también, estos 3 días con estos niños les debe haber salido difícil a ellos, pobres niños. ¿Y los monjes pequeños también es así? Hay reglas muy estrictas para los pequeños monjes. O sea, en el monasterio es diferente. O sea, la concentración se pierde debido o al sopor o a la agitación mental. El propósito es evitar o eliminarlos y eso se hace debido al poder del esfuerzo gozoso. Y entonces, si nuestra mente está invadida por o el sopor o por la agitación mental, pues perdemos el tiempo, no vamos a lograr lo que deseamos si estamos totalmente distraídos o dormidos, ¿no? Entonces se ve que al entender cuáles son los fallos de estar bajo el sopor o bajo la agitación mental, pues será fácil desarrollar el esfuerzo gozoso, reconociendo de que por estos 2 obstáculos todo se vuelve difícil a nivel físico y mental, ¿no? Pues al ver estos fallos, pues será más fácil desarrollar el esfuerzo gozoso. Y esto es algo realmente importante entender en Occidente, que hablamos de personas que acumulan muchos mantras, cuentan muchos mantras, puede ser, en general, son conjuntos de 100.000 y hacen varias veces 100.000 de cada de los mantras y todo, algunos lo hacen, ¿no? Otros hacen muchos retiros, por ejemplo el retiro de Nyune, que puede ser aún hasta 100 retiros de Nyune, o sea, cantidades enormes de prácticas así.
Ahora sí, estas prácticas se hacen con estos dos obstáculos, pues es tiempo perdido. Si uno hace estas cosas sin que haya el esfuerzo gozoso, que se libera de estos dos obstáculos, pues no sirve de nada. Es totalmente tiempo perdido. Y aquí lo veis una cita de Buda Shakyamuni mismo que tradujo Tom, que dice: el Buda dijo en un sutra: monjes, las recitaciones y austeridades que se hacen con una mente distraída por el deseo no tendrán resultados. Como dice aquí Shantideva, Shantideva, Kawa? Y aquí lo dice Shantideva muy claramente en el verso número 16, ¿verdad? Que dice: las recitaciones, o sea, recitar muchos mantras, las austeridades, tal como hacer estos retiros de ñune que implican no comer, no beber, etcétera, que son muy difíciles, pues si se hacen por mucho tiempo, como dice el texto, son inútiles si uno lo hace con la mente distraída. O sea, como dice aquí claramente, uno puede pasarse mucho tiempo recitando mantras, uno puede hacer muchos ñunes o cosas que requieren de mucha dificultad, pero si uno hace estas prácticas con una mente que no está enfocada, que está distraída, pues no será tiempo perdido, no habrá ningún resultado positivo llegando de esto. Cuando recitamos mantras es importante acordarnos que el propósito es deshacernos, liberarnos de nuestros aspectos negativos, nuestros obstáculos y demás, y reconocer que el mantra tiene este poder. Entonces enfocarse recordándose el propósito de hacer esta recitación, y si uno hace la recitación con esto en mente, pues 5 minutos de recitación será algo muy positivo, beneficioso. Ahora, si comparamos estos 5 minutos con una mente enfocada en el mantra y otra persona que puede recitar mantras durante 5 días pero con la mente distraída, pues estos 5 minutos enfocados tienen más valor que 5 días distraídos. Y si por ejemplo a veces vamos caminando por allá tranquilos, podemos recitar unos mantras, pero tenemos que acordarnos cuál es el propósito de recitar estos mantras.
Entonces pensamos, quiero deshacerme de mis obstáculos y negatividades, igual quiero hacerlo para el beneficio de los demás y pensando en poder beneficiar a todos los humanos, los animales de esta tierra, por ejemplo, etc. Entonces con este tipo de motivación, pues que sea 1 minuto o 5 minutos recitando el mantra mientras uno camina, será de gran valor. Entonces, cuando hacemos prácticas con la mente, es importante mantener la mente concentrada, poner esfuerzo en mantener nuestra mente. Y aunque uno no pueda concentrarse por mucho tiempo, es importante hacer estas prácticas por un corto tiempo, ¿no? Y no necesitamos ganarse el título de alguien que ha hecho un retiro de 3 meses o 3 años. Lo que necesitamos es hacer lo que hacemos con una mente, con una buena motivación, una mente positiva y enfocada. Y de esta manera podemos hacer nuestras recitaciones de cada día, podemos hacer como peticiones, oraciones, podemos hacer mantras. Si lo hacemos con esta mente positiva y enfocada, pues tendrá más valor que hacer un retiro de 3 años ahí más o menos. Luego seguimos después de la concentración, viene la sabiduría, la sexta perfección. El verso 17 dice, los que no entienden este misterio de la mente, que es el gran principio del Dharma, vagan sin ningún propósito, aunque deseen lograr la felicidad y superar el sufrimiento. Son unas palabras esenciales aquí. Aquí hablamos de 3 tipos de sabiduría en cuanto al Dharma: la sabiduría que escucha el Dharma o estudia, la sabiduría que analiza, contempla el Dharma, y la sabiduría que cultiva, que medita en el Dharma. Aquí vemos cómo funcionan estas 3 sabidurías. Primero, por ejemplo, en cuanto uno puede escuchar muchas enseñanzas, que sea sobre el Lamrim o sobre Shantideva, por ejemplo. Entonces, pensar, primero necesito escuchar mucho, o sea, estudiar mucho este texto de Shantideva, desarrollar la sabiduría del escuchar, del estudio. Luego, en base a esta sabiduría, voy a desarrollar la sabiduría que viene de la reflexión, o sea, reflexionar sobre lo que he entendido, lo que dice este texto. Luego, en base a esta segunda sabiduría, que es de la sabiduría de la reflexión, la contemplación, uno pasa a la tercera sabiduría, que es la del meditar, cultivar, ¿no? Entonces, una depende de la otra, es como un proceso gradual. Uno no puede desarrollar la sabiduría de la meditación sin haber desarrollado antes la sabiduría de la reflexión, y está sin haber desarrollado antes la sabiduría de la escucha, del escuchar o del estudiar.
람 상고치라고 오도 했어. 간데스 소소게 미지디 시디치리게 오도 해. 간데스 딱 소소게 지도 디나 때네 답에 가서 나치기 가나에 만에 봐. 지 팬도에 말이지. 미지 팬도에 말이지. 미지 된다 내 봐지. 간데스 용에 탑시 쳤고도 세기 탑시 랑가 찾는 게 Por ejemplo, Shantideva, este texto de Shantideva, ¿cómo se lo puedo utilizar en mi vida diaria? ¿Cómo no lo puedo aplicar en mi experiencia del cotidiano? ¿Cómo puedo transformar mi mente en una mente positiva? Obtener la paz, la felicidad mental, ser de beneficio con mi entorno, en sociedad y como mínimo no evitar dañar a los demás. Todos estos puntos están mencionados en este texto. Este texto enseña cómo sacarle la esencia a nuestra vida aplicando estos consejos mismos. Por ejemplo, podemos pensar o preguntamos a alguien, oh, ¿qué tal? Hoy he recibido muchas enseñanzas de muchos lamas y me gustan recibir enseñanzas de muchos lamas y todo. Y por ejemplo, ¿qué pasó con la última enseñanza que escuchaste? ¿De qué se trataba? Pues nos reímos un montón, muchas bromas y nos reímos un montón. Pero eso no se trata de eso, obviamente, se trata de aprender sobre el Dharma, no solo pasarlo bien, sino aprender algo de Dharma. O sea, es importante poder entender cada palabra de lo que se dice. 된다와지 다 소소게 가서 다 소소게 셈나 편도해야지 소소 메시를 요어줘야 되는지 소소게 셈 나와 뭐네 다 예시에 대해 취치 다 좋아 된듯이 디네 디시기도 다 왔어지 디네 시기도 다 왔어지 소소 셈 야야지 부부였다 Aquí cuando se habla del Dharma principal y supremo se refiere al Dharma, que es lo que nos permitirá tener una buena vida, que nos permite transformar nuestra mente en algo positivo y útil, enseña el camino necesario para poder transformar nuestra mente y lograr este resultado. Por eso se dice que lo principal es esta transformación de la mente y es supremo porque nos permite cambiar de vida, cambiar de perspectiva mental y cambiar de vida a lo mejor. Entonces, eso es el Dharma, por eso se dice que es algo que es tan importante, que es supremo y principal. Y si vemos este texto, cada palabra de Shantideva es válida. Y Shantideva existió hace más de 1000 años, pero aún así, ahora mismo es útil escuchar estas palabras, estudiar, reflexionar sobre estas palabras. Son de gran beneficio para nosotros ahora mismo. No hay ninguna parte de este texto que no sea de beneficio para nosotros.
Por ejemplo, si no conocemos el modo como funciona el Dharma, que es el Dharma, pues podemos recitar cosas, pero son solo recitaciones, peticiones que hacemos, que la bodhicitta que no haya nacido pueda nacer, que pueda incrementar, nunca degenerar, serán solo palabras si no entendemos cómo se hace, o sea, qué es el Dharma, qué es la práctica. Cómo se genera una mente como la bodhicitta, cómo se desarrolla, cómo se evita que degenere. Uno necesita saber, tener el conocimiento. Lo que realmente nos puede eliminar todos nuestros obstáculos, problemas mentales, es la sabiduría. La sabiduría es la que puede tener capacidad de eliminar todos los sufrimientos, cualquier tipo de sufrimiento no aguanta la sabiduría. Todos nuestros estudios, cualquier sea lo que estudiamos, depende de la sabiduría. Todos los eruditos de este mundo surgieron debido a su sabiduría. Por ejemplo, muchos de estos eruditos escribieron libros. Todos estos libros surgen debido a la sabiduría que tenían. O sea, todos los libros de filosofía o todos los libros que nos pueden beneficiar de cierta manera al leerlos surgen debido a la sabiduría. También todos los modos de transporte, que sean los aviones, los carros, los trenes, etc., todos surgen debido a la sabiduría. Todo lo que utilizamos, toda la tecnología, los computadores, etc., todo surge gracias al conocimiento, a la sabiduría. Y es cierto que todo lo que tenemos aquí, debido a la tecnología, por ejemplo, todo lo que utilizamos ha sido creado por personas que, por supuesto, por un lado tenían su propio interés, o el dinero, ser famoso, etc., pero en general siempre había la idea de cómo ayudar a los demás, cómo beneficiar a las personas, y crearon estas máquinas y demás con esta intención, ¿no? Por ejemplo, el que inventó la electricidad tenía una sabiduría absolutamente increíble, ¿no? Y una intención de beneficiar también, de ayudar. Antes de lograr inventar la electricidad, ¿cuánto tiempo pasó buscando la manera de hacerlo? ¿Cuándo fue?
no le inventó la descripción. ¿Quién la inventó? El bombillo de Edison. Edison. Con el cometicla, la llavecita, todo aquello. Es increíble. Realmente es increíble. 맞아. 그러나 가서 다 잘 추주를 드레지 상담 많이 해. 다티 상 쉬고싶다는 다. 자tambo 시에나 편도 용에 랑시도 쓰고. Por ejemplo, algo pequeño así como la emisora del micrófono, el micrófono, algo tan pequeño, ¿cuánto tiempo, cuánto se ha requerido de pensar, averiguar, investigar para obtener este resultado? Y la persona que lo hizo con un propósito de beneficiar a alguien o que sea de ayuda para alguien. Eso es sabiduría, es de conocimiento, la sabiduría. Entonces la sabiduría y el conocimiento es muy importante y aún mejor cuando está combinado con una buena motivación, entonces puede dar resultados increíbles. Y por otro lado, si el conocimiento, la sabiduría se combinan con una motivación dañina, pues es muy fuerte lo que se puede hacer también para que destruya o que dañe a los demás. Entonces la sabiduría es la misma en sí, pero la diferencia, lo que hace la diferencia es la motivación. Si es una motivación negativa, pues es tremendo lo que se puede lograr también. ¿Y qué es la sabiduría en relación al Dharma? Es poder transformar la mente para eliminar, purificar, eliminar todos los aspectos negativos, perturbaciones mentales y demás de todos los seres sintientes. Una parte de la sabiduría es útil para eliminar una actitud egocéntrica y la otra para eliminar la ignorancia. Si por acaso tenemos todavía ignorancia, pero ya hemos eliminado el egocentrismo, la actitud egocéntrica, pues no tendremos problemas. Como que no hay manera que surjan problemas grandes sin esta actitud egocéntrica. Por otro lado, si tenemos este combo del egocentrismo y de la ignorancia, pues ya vemos lo que da como resultado en este mundo, ¿no? La mayoría de los problemas que tenemos son fabricados por personas con este conjunto. El Buda Shakyamuni vio como todos los problemas de este mundo se debían a tener en la mente este conjunto de ignorancia y egocentrismo. Por eso enseñó el Dharma, al ver los fallos de este conjunto. Por otro lado, nosotros podemos tener una buena motivación, el deseo de lograr la eliminación para beneficio de los demás, el deseo de liberarnos de nuestra condición samsárica, pero sin la sabiduría no vamos a lograr nada.
Por supuesto, el logro de la budeidad depende de la sabiduría, pero también el lograr liberarse de la condición samsárica, el sufrimiento samsárico y sus causas también depende definitivamente de la sabiduría. Por ejemplo, si en una familia hay los miembros de la familia tienen buena motivación y sabiduría, no habrá problemas mayores en esta familia. Entonces, que sea en la pareja o que sea en cuanto a los vecinos, el vecindario, etcétera, del pueblo, pues sin buena motivación ni sabiduría no se va a lograr nada positivo, se requieren los dos. Así vemos el gran valor de la sabiduría. Ahora hemos terminado con la presentación de las 6 perfecciones y ahora entramos en el tema siguiente que dice poner esfuerzo en cuidar o proteger la mente. ¿Qué quiere decir? Hemos visto ahora que todo depende de la mente, entonces ¿cómo cuidar de esta mente? Vamos con el verso número 18. Por lo tanto, controlaré y protegeré bien la mente, porque si he abandonado la disciplina de proteger la mente, ¿para qué me servirán todos los demás votos? ¿Por qué? Porque abandonar todos los aspectos negativos, engaños y sus causas y lograr desarrollar completamente todas las cualidades, pues depende de la mente. Y entonces entiendo ahora el por qué cuidar de mi mente, porque desarrollar todo lo positivo, eliminar todo lo negativo depende de la mente, por eso necesito cuidar de mi mente. ¿Y cómo voy a proteger mi mente o cuidarla? Con los dos que son la vigilancia y la introspección. Entonces, la introspección o la atención y la vigilancia son cualidades, otra vez, que son internas, que dependen de uno mismo y surgen gracias al esfuerzo gozoso. Y aquí dice la segunda parte, como decimos, tenemos que proteger nuestra mente con la atención y la vigilancia, porque si no ponemos atención, si no estamos cuidadosos con nuestra mente, pues no sirven las demás prácticas que podríamos hacer, que sea recitar oraciones, que sea recitar muchos mantras, no serían útiles si la mente no está cuidada.
소소의 샘송의 탑시드 맞잖아 수고다 샘송의 탑시드 맞아야지 그거 땅 앞에라 쳐서 문제식이 생각 문제 건다니 문제 칼아서면 있어야지 문제가 칼아서면 생각 문제식이 생각 다때 팀memb에다 즉 여러 다가 가서 땅아도 지게 차만 고제게 생소 야도 저 지만 뭐지 다 지진세지 다 추조고 자고 망고 쉬지 지진세지 망고 쉬는 되겠다 이제 그냥 셈수와 맞잖아 되게 그냥 편하게 있는 것도 수고한다 나 윤족 들어서 윤족도 살아서 윤족 몸피예요 그래 몸피에 윤족 예. 하고서 다들은 면제 몸사야 돼 참 몸사에서 다는 몸몸사 망고시 용되게 아도 되게 뜻이 셈수한테 맞춰야 되게 뜻이 되는 그냥 편도 가요 그래서 뭐야. Por ejemplo, podríamos pensar, oh, voy a hacer un ayuno como práctica, o podríamos pensar, voy a hacer muchos ofrecimientos de boles de agua, hacer el ofrecimiento del mandala, hacer muchas prostraciones, muchas prácticas de Dharma. Pero si hacemos estas prácticas sin tener la mente protegida o la mente enfocada, protegida en este caso, pues no será útil, no será beneficioso. 아주 지당은 즉 그외의 로스스는도 남배 최고 로스스는도 다 되는 차사심이 돼야 돼요. 차사게 봐. 차사 몸몸 돼야 되네. 야 소소도 소사 지금 샤에 된다. 그래서요. Por ejemplo, existe esta práctica de acumular, de hacer tzatza, el compromiso de hacer 100.000 tzatzas, eso con el propósito de acumular las virtudes y purificar lo negativo. No es en sí, es una práctica algo más o menos budista, más o menos... O sea, el propósito es hacer muchos de estos ofrecimientos de tzatzas para eliminar las negatividades y purificar lo negativo y desarrollar lo positivo, virtud. Pero si hacemos estos incontables ofrecimientos de tzatza y con una mente que no está cuidada, pues no servirán mucho tampoco. ¿Conocéis eso de las tzatzas? ngala michige kejites sasa gyamne yago yarbe dim sasa bumchi gyase de düzürün gudu sa ra düzürün gudu ngadene düzümensa dire nyege potko de par de hawo ndesi jem bumchi chosuchina chatugresa Alguien vino a verme, dice que Shelai me preguntó que tenía que hacer 100.000 ofrecimientos de tzatza, ofrecer 100.000 tzatza, y requiere mucho tiempo para lograr hacer 100.000 tzatza. Probablemente 5 o 6 meses intensos para terminar de fabricar estas tzatzas. Entonces esta persona me preguntó, ¿realmente vale la pena? ¿Qué tal si hago estas fotos que vieron pequeña la fotocopia? Pues si hago 100.000, voy a tardar 1 hora. Entonces, ¿cuál es lo mejor de los dos o qué hay que hacer? Y aún mejor ahora con las computadoras, puede ser aún más rápido. No pude responder nada. No puedo decir que hacer fotocopias no es útil tampoco. Y también hacer todas estas tazas es carísimo. Es caro porque hay que comprar todas las sustancias y demás. Eso es mucho más fácil, más cómodo, ¿no? Y en 1 hora ya tienes los 100.000. Pues no tenía ni nada que responder.
No le podía decir que es un perezoso. Mía. nga soso nga chi chamba ina mi sa ya ma da nga chamba de pe yor shi la do su de bum sa ba no do zin mi bum chi sang dang shi na nga de zhang shi no de do wa se de Nga mi chi nga sa du di. kran ko nong ta ne soso de na de mi bum chi ye ba sang ba Tsama nyam du nga chena. ha da nga de zhang de soso nga zhang ge ba ni kran sang lo mi de tsama nyam du nga zhang ge sam sang lo yo da ye ren zhe kran nga de zhang de pe de 몸치 나 간다 팬이에요 보다. 지다 나 몸치 장과에 믿어와 나 상도 당선 되기도 왔어. Que así algunos pueden pensar, cuando recitamos el mantra visualizamos de que no somos la única persona recitando, sino por ejemplo que hay 100.000 personas recitando el mismo mantra. Entonces, si mi compromiso es recitar 100.000 mantras, ahora si visualizo que hay 100.000 personas recitando el mantra, de repente con un mantra ya tengo los 100.000, ¿no es cierto? Definitivamente hay beneficios de hacer esta visualización. Y entonces si no cuidamos de nuestra mente, cualquier sea lo que hagamos, aunque pongamos mucho esfuerzo en hacer algo, pues no tendremos resultado si no tenemos la mente cuidada. 미치기 다 칼라라지 셔셔나 칼라 가라가라 세나 야가요 가라가라 세나 느기요 가라가라 뚜마 느기요 가라가라 뚜마 팽기요 세주라 된지게 최den게 조가 참 신기해요 이네 고랑 딜라네다게요 맞다 ¿Qué 하고 소속이 뒤쳐 두고요 말이다 밀파셔도 다 들으셔 소속이 나네다 다 다 되는 가서 그랬다. 디소소의 색 머송한테 빼다. 색 머송 소리지 봐. 색 소나 다 생송바이나 녀한테 탐제를 타기야 돼. 다 셈데 마소나 소소가 셈데 마소바이나 보다 키랑가 내지도 하차서 하고 해야 돼. 이내 키랑 셈 머송바이나 대견게 참여를 돼요. 다 키랑. 내 키랑가 보였다. 어디다 그래. Por ejemplo, alguien que conoce perfectamente la dieta ideal, ¿no? Sabe qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se puede beber, qué no se puede beber. Lo tiene muy claro, tiene gran sabiduría sobre las dietas, ¿no? Si esta persona no practica lo que dice, o sea, come cualquier cosa, pues es una muestra de una carencia de control mental. ¿Sí? No protege su mente, no controla su mente, se dice lo que quiere y come cualquier cosa. O sea, va hacia su propia perdición, obviamente, y se está creando sus propios problemas, aunque tenga el conocimiento, ¿no? O sea, controlar o cuidar de nuestra mente es algo muy importante. ¿Y qué es una mente que está controlada o protegida o cuidada? Es que cualquier sea lo que estemos haciendo, cualquier sea el lugar donde estemos, es verificar qué está pasando ahora en mi mente, ¿no? Y eso no requiere tiempo.
Y entonces, en este caso, no pierdes tiempo. Si haces eso, no estás perdiendo tiempo, no necesitas hacer otra práctica para hacer eso. Y eso se va a volver un hábito, una costumbre. 야, 맞아 나가기도 서로 저기 바슬람도 가스가르시. 되네. 가져도 카페 들어야지 돈나 카페 시동해야지 돼. 한 가지 지도잖아. 직사해야지 돼. 나 그걸 봐줘 줘. 나 양반에 직동해야지 돼. 야 진짜 직사해야지 돼. 대첩들아 그냥 셈송해야 돼. 탑시지다. 카페도 양불로 셈소해야 돼. 탑시지다. Y, por ejemplo, vamos caminando por las calles de Barcelona y de repente hay un lugar, ops, voy a tomar un café, salimos de otro lugar, ops, voy a comer algo y voy a tomar algo. Y si en lugar de eso caminamos con la mente que está bajo control, pues mucho mejor. 그래. 제가 쌤 숨어서 어디 산다고. 직동에 직사에서 대양도 내 쌤들이 숨고이다. 쌤 숨에서 꼭 다시 당연히 이제 소소소소라 직소야다. 팀들이서. Es cuidar de su mente, es no dejarse ir por cualquier lugar, es tener cierto control y ver realmente, no es un asunto personal, controlarse. tener cierto carácter soso que sendrá, shela tabalangia mare, shela congolangia mare, tener be chic semde cadena chic busudo con chagya mata. Y así, si uno tiene la mente bajo control o cuidada, pues uno no dejará que surgieran negatividades tal como los celos, la envidia, el enfado o la obsesión, etc. Por donde uno vaya, que cualquier sea lo que haga uno, la mente estará en paz. Por ejemplo, a la hora de comer, a la hora de beber, en lugar de no pensarlo, hacerlo directamente, parar y pensar, averiguar dónde está la mente y verificar que nuestra mente está bajo control. Es el momento para hacerlo. No se trata ahí de parar y hacer una práctica especial o de estudiar mucho, se trata de mantener la mente atenta y verificar, asegurarse de que aquí no está surgiendo ni el enfado, no está surgiendo la envidia, no estoy diciendo nada negativo o ninguna palabra agresiva, etc. Entonces, si lo hacemos así, si controlamos nuestra mente constantemente, gradualmente, se va a volver más y más fácil. Que si Samsung yuna, 주석라. 인심 쳐서 저거를 쓰라나? 저게 말이야. 저거 해도 근데 저거 주나? 그냥 하고 셈송에다 하고 싶잖아요. Que si por acaso pensamos, oh, necesito controlar la mente, así que necesito ir al centro de Dharma para controlar la mente, tampoco no se trata de eso. Entonces es algo que tenemos constantemente con nosotros en cualquier momento. Es como igual si pienso para controlarme a nivel de lo que como, de lo que bebo, para mi salud física, necesito ir a unas enseñanzas a alguien que me enseñe cómo cuidar de mi cuerpo, tampoco es necesario. Se trata de cuidarse a sí mismo.
강사 강도 tendencia que inesen su hacer Y entonces, otra vez, como el hecho de cuidar de su mente o tener la mente controlada, no se trata de ir lejos para lograrlo, sino que es algo que podemos hacer ahora, cualquier sea lo que hagamos, que estemos bebiendo, comiendo, etc. Tener la mente atenta. Para los que tienen entrenamiento, cualquier suelo que está pasando, siempre tendrán la mente atenta, controlada. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la mente controlada estará atento, así que no dirá ninguna palabra negativa, no va a crear problemas tampoco a nadie. Entonces aquí tenemos los dos elementos esenciales para tener la mente bajo control. Uno es lo que traducimos en general como la atención. En realidad se trata de no olvidar, aquí no olvidar nuestra mente o nuestro estado mental. Y el segundo es la vigilancia, que es una parte de la mente que verifica, que está chequeando, verificando qué estoy haciendo ahora mismo, qué está haciendo mi mente ahora mismo. Por ejemplo, es difícil al principio, entonces podemos proponernos una actividad específica donde lo hacemos. Por ejemplo, vamos a decir, para entrenarnos, ¿no? A la hora de comer y de beber, voy a estar atenta a lo que estoy haciendo, controlar mi mente en ocasiones así. Y ya se acaba. Mándala por tu página 100.